Muy buenas, premiados y premiadas. Evidentemente un servidor no es ajeno al fenómeno que fue The Last of Us, y no solamente hablo de la presente serie que vamos a analizar brevemente, sino también el videojuego. Os lo dice una persona que dejó de ser gamer a los 16 años. Yo creo que me quedé con la Mega Drive. Aún así, no soy ajeno, porque se hablaba por todos los lados de The Last of Us. Y hasta me sé cosas de la trama porque varios streamers a lo largo de los años han ido analizando por arriba y por abajo lo que es, sin lugar a dudas, un fenómeno. Por lo tanto, había mucha curiosidad de cómo iban a plasmar esto en imágenes en el audiovisual. Porque hay que recordar que esto es una adaptación y manejan códigos diferentes, aparte de que The Last of Us contara ya con muchas cinemáticas que ya prácticamente la hacían casi una película. En este caso, pues invitaba al optimismo pensar que habían escogido al creador de Chernobyl para que trabajara con Neil Druckmann codo con codo para hacer esta adaptación. Craig Mazin, pues Craig Mazin es el creador de Chernobyl. Para mí, la miniserie más redonda de los últimos 10 años. La capacidad de Mazin, y creo que es el mayor valor que tenía dicha serie, es que trataba algo que ya era terrorífico porque era real, mucho más terrorífico de lo que nos puede mostrar de Last of Us, porque esto ocurrió de verdad, el desastre de Chernobyl. Y su capacidad dentro de una línea argumental totalmente sólida y con unos personajes mimados al detalle, con unas interpretaciones maravillosas, lo que destacaba es que Mazin iba capítulo por capítulo haciendo como mini películas bajo mi punto de vista de diferentes géneros que funcionaban por separado y también en el conjunto de la serie. Había terror, thriller de espionaje, película jurídica y funcionaba a las mil maravillas. Por lo tanto, podíamos decir que la historia de Joel y de Ellie, los protagonistas de Last of Us, estaba en buenas manos. Y creo la verdad es que el resultado está siendo una serie bastante redonda, tengo que decirlo. Dentro del género, no voy a decir zombie, porque estos son infectados, igual que 28 días después no les podías llamar propiamente zombies. Este hongo que ha mandado al carajo el mundo, pues ya para muchos puede ser un género muy manido, me incluyo yo. Creo que dentro de lo que es el terror, el género, entre comillas, zombie, es de los más explotados en los últimos 20 años. Empezó con Snyder y con Danny Boyle, por cierto, 28 días después, sigue siendo, creo que mis cimas de dicho género mejor dicho, reinvención de dicho género, y que hay cositas, por cierto, aquí. Las influencias tanto del videojuego como de la película pasan por grandes historias como Soy Leyenda, tanto el libro de Richard Matheson como la película de Francis Lawrence con Will Smith, que por cierto va a tener secuela dentro de poco con Michael B. Jordan, y también, por qué no decirlo, la referencia clara de la novela de Cormac McCarthy y la película de John Hillcoat, La carretera. Esta historia no solamente habla de los infectados o vivir en una constante tensión llena de acción, muerte y vísceras. Al final, como todas las buenas historias, habla de los seres humanos que quedan, de los personajes, y en concreto la serie y el videojuego hablan del amor y del duelo, ¿por qué no voy a decirlo? Porque es como dos personajes se encuentran en el apocalipsis y van estableciendo lazos como una especie de sanación interna, y en medio de todo un mundo hostil, peligroso, que la muerte está en cada esquina. Al final es un viaje, es como una road movie de Joel y Ellie, que tienen que llevarlo del punto A y al punto B, algo también muy manido por otro lado, y como poco a poco van estableciendo lazos y van creciendo como personajes. Parte de que la película, mejor dicho la serie, tenga que funcionar es el casting. No soy ajeno tampoco a lo carismáticos que han resultado para muchos dichos personajes, y creo que las elecciones de Pedro Pascal, estrella emergente absolutamente de 5 años aparte, y de Bella Ramsey, esta también apareció en Juego de Tronos, más allá del parecido o no que tengan con los personajes del videojuego, hay que destacar que para que funcione tienen que ser buenos intérpretes y que los dos tengan buena química. Más allá de que te parezca que Ellie es más, menos bella, a mí me parece totalmente secundario, yo creo que el baluarte principal es que ambos personajes y actores tienen una química brutal. Se nota que se iban a las mil maravillas, aunque creo que es muy fácil, porque con Pedro Pascal, ¿quién se puede llevar mal con Pedro Pascal? La serie, evidentemente, recuerdo que Mazin se maneja muy bien en el tema de hacer pequeñas islas, como hizo en Chernobyl, relacionado con la trama principal. Algunos pequeños cambios, también con el creador del videojuego, para enriquecer lo que fue la experiencia del videojuego. Porque realmente, si os estuvieran, eso lo digo a los que habéis jugado al videojuego, retratando otra vez exactamente lo mismo, sería particularmente un poco aburrido, porque ya sabes prácticamente lo que va a pasar. Y aún así, por lo visto, respeta bastante lo que es la línea principal argumental. Quita un poco de sorpresa, pero yo creo que va a satisfacer enormemente tanto la ilusión que tienen los jugadores del videojuego a verlo en realidad, en verlo en formato de serie de televisión con personajes reales, y sobre todo a un público que no haya jugado al videojuego como yo. La mayor capacidad que tiene Mazin aquí es de, repito, mimar los personajes y cada capítulo desarrollar, por así decirlo, como diferentes estados de lo que es el amor. Ahí tenemos capítulos que habla del amor paternal, fraternal, del duelo, y creo que esa es la conjunción al final que hará que la serie funcione perfectamente. Que me recuerda más a The Road. Hay dos partes, como está diciendo, la de Soy Leyenda, que es más espectacular, en el cual aparecen los infectados, que aparecen saqueadores, y luego está la parte que más me interesa, que es los personajes, el viaje de ellos y cómo crecen. Y yo creo que es
bastante más enriquecedora esa parte. Lo diré porque los mejores momentos de la serie, no los voy a descubrir de aquí al 6, han sido, por ejemplo, el episodio 3, que es una mini película en la cual se aleja de nuestros protagonistas y nos cuenta la historia de Bill, cómo conoce a un extraño y empieza a establecer lazos a lo largo de los años con él. Eso es un pequeño milagro de la televisión. Eso es algo que enriquece lo que ya tenían los jugadores. Y no voy a entrar en el tema de la homofobia que hay por ahí, porque homofobia hay en todos lados. Y sobre todo lo que hay mucha gente que le gusta rentarla. El tema es que sean personajes bien escritos. Y vaya si lo están gracias a Craig Mazin. Esas pequeñas ideas lo que hacen es que el viaje sea más enriquecedor y que al final nos esté hablando de, dentro de todas estas islas independientes, de nuestros dos personajes protagonistas que van avanzando su relación capítulo tras capítulo. Evidentemente no es ajeno tampoco a la espectacularidad, si bien es cierto que hay capítulos, como creo que era el capítulo 5, en el cual la resolución, digamos, de ciertos personajes secundarios me parece que no están tan pulidas como por ejemplo en Chernobyl, sobre todo con estos que son los jefes de una ciudad con mano de hierro que van matando por ahí, y la situación es un poco forzada de cómo aparecen los infectados para salvar el día. Yo sinceramente esa parte me interesa menos porque es lo que más hemos visto en propuestas como The Walking Dead o como los libros y películas que os he mencionado. Con todo con ello, yo creo que sí que podemos decir que esa es la mejor adaptación que se ha realizado nunca de un videojuego, aunque también incluiría en la misma Silent Hill. Hay mimo, hay un sentido de la panorámica, hay un sentido de que dejar que los actores crezcan, que vayan estableciendo lazos, y evidentemente repito que es un acierto el casting, fundamentalmente porque los protagonistas tienen mucha química. Me creo que Joel, poco a poco, esté encariñándose contra su voluntad con el personaje de Ellie, mal hablada, pero con mucho corazón y que tiene la misión de salvar el mundo. ¿Por qué? Ya lo sabéis. Porque ella, digamos que tiene unos anticuerpos que aunque la muerdan no se infecta y puede tener la cura de todo este caos. Y que luego desencadenará mayores problemas en los próximos episodios. Que eso también estaba en The Girl with All the Gifts, una película de género zombie que os recomiendo. La capacidad de Mazin de hacerlo, de que Neil Druckmann mimar y enriquecer lo que sea una saga conocidísima, es signo de mención. Pero tengo que poner una cosa en el debe. Si comparamos con Chernobyl, las escenas de tensión, Mazin las clavaba absolutamente, sobre todo en Chernobyl. Por ejemplo, la escena de la azotea, que tienen que limpiar la azotea de los residuos químicos, no hubiese encontrar nada con tanta tensión y tan mal cuerpo en The Last of Us. The Last of Us, me parece que esas escenas de tensión no están tan bien ejecutadas, porque también evidentemente tiene que ser deudora del videojuego y no se tiene que alejar tanto de hacer alguna experiencia totalmente que se aleje del mismo. Pero el equilibrio entre adaptación de videojuego y los pequeños cambios que hacen, lo que es enriquecer tramas y personajes, me parecen totalmente un acierto. De ahí que mi calificación, de lo visto hasta ahora, y no creo que se vaya a alejar mucho, es de 3 estrellas y media, súper sólidas. No es una mala calificación, porque es verdad que dentro de lo manido del género, Mazin por lo menos está dando un poco de luz, sobre todo sabiendo que la fortaleza se encuentra en los personajes, en las historias y encontrar humanidad en la inmundicia de un mundo apocalíptico. También hay que destacar que hay detalles también de Craig Mazin, de Chernobyl, sobre todo en los comienzos de los episodios, me parece que del 1 y del 2, en el cual ves a modo de flashback cómo, independientemente, cómo se fue gestando esta apocalipsis, con científicos que ven venir el drama. Eso es puro Chernobyl y a mí me funciona como un tiro porque te crea una atmósfera totalmente malrollera sin que tenga que salir ningún tipo de infectado para asustarte. También hay que alabar que no sean CGI, que no sea CGI-landia, yo lo celebro, que sean actores que estén maquillados, que sean o que estén disfrazados de las amenazas que están teniendo contra nuestros personajes principales. Los actores maravillosos y no le puedo poner ninguna pega a ninguno de ellos. Quizá repito que faltó desarrollo en esta comunidad malévola que quería acabar con la vida de nuestros personajes. Pero al final hay que quedarse que habla del amor, del duelo y de los errores que cometimos muchas veces por culpa de dicho amor y que aún seguro veremos las consecuencias del mismo en los futuros episodios de esta The Last of Us. Sin lugar a dudas, una de las series del año, aunque también me quedo con Copenhague Cowboy de Nicolas Winding Refn por encima, pero qué bonito es que tengas tu cita semanal con un mimo técnico y que homenajea tanto al público que ha jugado al videojuego como da satisfacción a aquellos que están descubriendo un mundo apocalíptico por 50ª vez, pero queda igual porque está hecho con mimo y con cariño y que sabe perfectamente que la mayor fortaleza de cualquier producto, sabiendo que no tiene que ser una adaptación literal, es el guión, aportando detalles. ¿Para qué?
no se repita lo mismo, pues si no sería un mundo muy aburrido, y el aburrimiento es lo más cercano que tenemos del Apocalipsis 6. Poco más que añadir, premiados y premiadas, contento con la serie y ver cómo sigo a bordo, seguramente, ya no con lo que está por llegar en los 3 episodios que quedan, sino en la segunda temporada, pese a los disgustos que provocará el mismo. Como siempre os digo, se os quiere y seguid yendo al cine.